Dios lo bendiga mucho a todas las personas que ven este videíto. Y hoy, día lunes del 13 del 5 del 24, pues quiero compartirles otro nuevo temita sobre el sucesor. Pero antes de este videíto, el texto bíblico lo estaré demostrando por el último minuto del video. Y empezamos. Como ustedes sabrán que un sucesor es aquel que reemplaza aquel mandato de mayor de la persona o líder, como por ejemplo, pongamos un ejemplo de un jefe de empresa. Un ejemplo, si el empresario fallece, pues obviamente que lo tienen que reemplazar, uno que tenga pues su misma inteligencia, su misma capacidad, su mismo pues de todo lo que hace en coordinaciones sobre su trabajo. Y obviamente que el empresario pondrá al hijo o quizás su esposa, bueno, pero siempre tiene que haber un sucesor. El sucesor tiene diferentes formas, por ejemplo, incluso puede ser en la cancha. Por ejemplo, supongamos que el capitán de fútbol le faulean, como ustedes lo dicen, o lo meten un foul, lo leccionan en fútbol, pues obviamente que va a haber otro futbolista con la misma experiencia que lo tiene que reemplazar, y eso se convierte en sucesor. ¿Por qué? Porque tiene que tener la misma ideología del fútbol, la misma técnica, la misma habilidad. Pero esto es en el lado humanamente, pero lo que voy a hablar es sucesor en lo espiritualmente, ya que muchos no entenderán, pero no te preocupes, yo te voy a hablar claro y conforme en lo que dice en las Escrituras, de lo que es supremo sobre las cosas de Dios. Y uno de los hombres muy conocidos en la Biblia, como el escogido, el elegido, el siervo, era el profeta Elías. Pero antes de eso, quiero explicar un poquito de Elías. Yo sé que muchos por ahí no le entienden porque todavía no van a la iglesia. Bueno, Elías era aquel que Dios le arrebató en vivo. ¿Y cómo así? Antes que el profeta Eliseo diga chao a este mundo, pues Dios desde el cielo envió un carruaje de fuego. Y al llegar ese carruaje de fuego, pues llegó a la tierra y se la llevó al profeta Elías, así vivo. Y fue su gran escogido de Dios. Pero antes de que Elías sea ascendido al cielo, escuchó una voz del Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo dijo: Elías, tu espíritu se pasará y será el sucesor de ti hacia Eliseo. Y Eliseo fue sucesor de Elías, ya que un sucesor es aquel que tiene las mismas cualidades, el mismo poder, la misma autoridad que él, porque es aquel que respalda en su mismo espíritu. Y nos trasladamos en el apóstol Pedro, cuando Jesús le dijo en Mateo 16:18, cuando le dijo: tú eres Pedro, y de esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán en ella. Porque un sucesor es aquel que reemplaza con su mismo espíritu, porque lo que fue de una persona, de esa persona, como decir, le pasa su unción a otra persona y se convierte en sucesor. Pero ¿sabes cuál es lo más triste de la humanidad? Es que habiendo personas que conocen mucho la Biblia, pero no se atreven a decir la verdad. En este mundo se habla mucho del Papa Francisco y se supone, si es sucesor, tiene que ser el mismo reemplazo, tener el mismo espíritu,
como por ejemplo Pedro. Si decimos pues el Papa es el sucesor de Pedro, entonces tiene que sanar a los enfermos como lo hacía Pedro. Pedro, en el nombre de Jesús, pues andaba por varios sitios, daba milagros en el nombre de Jesús y muchos enfermos se sanaban. Pero a cambio, el Papa Francisco, ¿qué está haciendo? Y sin embargo, tiene que tener seguridad. ¿Acaso Pedro, el apóstol, tenía seguridad? Y a veces uno no se pone a analizar en eso, porque el sucesor no es cualquier cosa. Como por ejemplo lo dije antes del profeta Elías, que ahí fue el sucesor Eliseo, que el mismo Dios de los cielos se oyó una voz y nos dijo: Elías, tu sucesor será Eliseo. Así que ser un sucesor es aquel que tiene el mismo espíritu, porque un sucesor tiene las mismas cualidades, el mismo poder, la misma autoridad que él, y no es cualquier cosa. Pedro, pues, en el nombre de Jesús, sanaba a los enfermos. ¿Acaso el Papa puede sanar enfermos? Es porque no lo tiene el Espíritu. Así que no le dejamos engañar por la ideología. Escudriña la palabra para que no seas engañado. Es triste saber que hay personas que no leemos la Biblia y creemos solamente porque los papás y mamás nos dicen que Él es un santo. No, Señor, santo solo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús dijo: ¿por qué me dicen bueno? Bueno es aquel que es su Padre. Así que no lo dejamos engañar por la ideología de este mundo. En este mundo hay mucha mentira, muchos engaños, pero Jesús te dijo: escudriña la palabra. Escudriña para no ser engañado. Sea prudente, porque hay de mentira de montón. No te dejes engañar por la ideología. Vuelvo a repetir, un sucesor es aquel que tiene el mismo espíritu. Así como Dios le habló a Eliseo de los cielos, aquel hombre profeta de Dios, que Dios le arrebató de los cielos, enviándole un carruaje de fuego, y se lo llevó vivo. ¿Por qué? Porque era su gran siervo. Y ese espíritu se le envió al profeta Eliseo. Así que no te dejes engañar, porque un sucesor no lo lleva cualquiera. Un sucesor tiene las mismas cualidades, la misma autoridad, el mismo poder que él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia.